Empezamos a grabar, a compartir pantalla, que después nos queda corto el tiempo. Y con ustedes estaban en los deberes formales, ¿verdad? Estamos en los deberes formales. Si alguien me ayuda, porque creo que con los otros cursos llevamos un poquito más avanzado. Muy bien, a ver. Buen día, doctora. Hola, buenos días. Efraín, por los deberes formales nos quedamos. Sí. Ya. Sí, doctora, ese debíamos ver hoy. Esta fue la que ya vimos, ¿no? No, doctora, eso aún no vemos. Esta aún no vemos. No, doctora. Ah, ya, Vimos la última entonces. clase lo de las modos de Modex. Ya, extinción perfecto. obligatorias. Ya, ok, perfecto, entonces. Ya, muy bien. Ya, entonces vamos a ver deberes formales. Sí. Muy bien. Vamos a hablar sobre los deberes formales, entonces. Bueno, en relación a los modos de extinguir las obligaciones, que fue lo último que vimos, ¿verdad? Habíamos explicado sobre el tema de que había pues esta obligación tributaria y que esta obligación tributaria pues también tenía una forma de terminarse o de extinguirse, ¿verdad? Y por eso vimos y hablamos sobre las formas en las que se podía resolver, digamos, en el tiempo la obligación tributaria. Entonces empezamos porque el contribuyente lo primero que quiere es pagar, ¿verdad? Por lo tanto, ese será el primer modo de extinguir, el natural, ¿verdad? La principal forma de solucionar la obligación tributaria será el pago. Y hablamos pues que este pago teníamos que decir dónde tengo que hacerlo, cómo tengo que hacerlo, cuándo tengo que hacerlo, a quién se lo tengo que hacer y quién debe hacerlo. Muy bien. También hablamos de la compensación y dijimos es un cruce de cuentas que puede hacer la administración tributaria con el sujeto pasivo de la obligación, ¿no? Entonces decimos, bueno, pueden compensarse ciertas obligaciones que puedan tener o puedan concurrir mutuamente y que puedan dar fin a o dar solución a la obligación tributaria. Hablamos de la confusión y dijimos que el caso particular tenía que ver con la herencia yacente o aquellos derechos hereditarios que se confunden porque el Estado puede llegar a ser también heredero, ¿no? Y entonces, pues, las obligaciones se confunden. Es decir, la calidad de sujeto pasivo y sujeto activo se transforman en una sola, lo cual, pues, ya no hay una relación, sino que realmente el Estado se queda con ese vínculo. Entonces ese vínculo ya se disuelve, se diluye. Sería absurdo pensar o pretender hacer una acción de cobro cuando se ha configurado en mí misma. No me voy a cobrar a mí mismo, ¿verdad? Muy bien, habíamos hablado de la remisión y en la remisión que existía, digamos, algunos aspectos que teníamos que ver, que era pues sobre los intereses, las multas y cualquier otro requisito que la ley pues establezca para el efecto, ¿verdad? Muy bien. Entonces, déjame que me voy a poner unos audífonos para poder evadir el ruido de afuera. Bien. También había hablado sobre el tema de sobre la prescripción, ¿ven? La prescripción, el paso del tiempo. Sí, el paso del tiempo que es importante en cualquier tipo de obligación, ¿no? Y entonces,
Justamente, fíjense, ayer estaba en un curso de lo contencioso tributario. Tomé un curso de lo contencioso tributario, como ahora los cursos son 2 horas nada más. Entonces se vuelve mucho más fácil, ¿no? ¿Sí me escuchan? ¿Sí se me escucha? Perfecto, está bien. Sí, doctora. Este, bien, y se vuelve mucho más fácil tomar estos cursos, ¿no? Y entonces me tomé estas 2 horas para estudiar sobre el tema justamente de cómo ir al contencioso tributario. Entonces ahí hablábamos justamente de esta facultad determinadora que tiene la administración tributaria y ya vamos a ver más adelante, y también hablábamos sobre la prescripción, lo importante que es la prescripción, porque la prescripción marca un tiempo en el que la administración puede actuar o hacer el ejercicio de la acción de cobro de tal forma que, digamos, dé fin a ese vínculo jurídico. Nada es eterno, ¿sí? Y justamente hablábamos también de algo que yo les había mencionado ayer, ¿no? En este foro, que definitivamente si pasado el tiempo alguien viene a pedir, mejor dicho, la administración tributaria le pide a usted que pague y usted paga, esa obligación se volvió una obligación natural, y las obligaciones naturales, dice el Código Civil, ¿verdad? Y obviamente pasa lo mismo aquí en tributaria, no tienen, digamos, si usted pagó, ya no tiene cómo pedir que se la devuelvan. Usted ha reconocido una deuda. Entonces nos decía nos decía la instructora, ¿no? Hay que tener mucho cuidado y hay que analizar muy bien, porque usted puede estar en una prescripción y puede hacer válida esa prescripción. Sin embargo, la administración busca medios de presionarlo y decirlo, usted todavía nos debe y no se ha prescrito y está. Entonces hay que saber manejar estos tiempos de la prescripción. Fíjense ustedes, para poder interponer, porque la prescripción se alega, ¿verdad? Es decir, quien quiere favorecerse de ella va a alegar que goza de esta fórmula para solucionar las obligaciones, y entonces obviamente no tendría que pagarle a la administración tributaria. Muy bien. Y finalmente hemos dicho que en las circunstancias en que podría encontrarse un contribuyente que caiga en situación de insolvencia, ¿verdad? O de liquidación en el caso de sociedades, pues bueno, se abrirá lo que es derecho concursal, ¿sí? O lo que tiene que ver con el concurso de acreedores, ¿sí? Y obviamente se aplicarán las reglas de la prelación de créditos. Y habíamos dicho que el Estado tenía pues un privilegio general sobre los demás derechos que puedan tener otros acreedores de este contribuyente, ¿no? Y entonces lo que se buscaba era saber cuándo en la fila de cobro le toca al Estado. Y habíamos dicho que aparte de eso, bueno, habíamos dicho que digamos, estaba después del pago de los alimentos a menores, las aportaciones al IES, el tema de los derechos de los trabajadores, los créditos hipotecarios o prendarios, ¿verdad? Que son las cauciones que el Código Civil establece como créditos caucionados, y que, decíamos, aparte de esta prelación, en la administración pública también se va a ver una prelación especial, ¿verdad? Que será, primero pagan los tributos nacionales o del fisco o del gobierno central, luego los del gobierno provincial, ¿sí? Lo que es el Consejo Provincial, y finalmente los del municipio o gobiernos municipales. Entonces esa, digamos, es la jerarquía o digamos, la prelación, ¿sí? Que establece nuestro código tributario. Muy bien, entonces luego de esto, nosotros tenemos que ver que ese contribuyente, además de esta obligación tributaria principal, también se veía inmersa en el cumplimiento
de algunas situaciones o algunas condiciones que se las denomina deberes formales. ¿Sí? Estas deberes formales también podrían llegar a tener un régimen de sanción, de multa, de clausura, ¿sí? Podría llegar a pasar. Entonces, ahí la importancia de el cumplimiento de estos deberes, ¿sí? Que fíjense ustedes, se llaman deberes, pero son obligaciones adicionales o en torno a nuestra obligación tributaria principal. ¿Cuáles serán? Pues bueno, hablamos sobre unos deberes formales de información, ¿sí? O requerimientos de información. Es decir, el legislador, cuando estructuró la norma, pensó y dijo, bueno, yo tengo que investir a la administración tributaria para que, digamos, pueda hacer el ejercicio de un control, ¿sí? A sus contribuyentes y obviamente poder saber cuánto es el real ingreso a las arcas del Estado, la recaudación de esos tributos. Perfecto. Entonces dijo, bueno, vamos a ver qué obligaciones adicionales o qué deberes debe de cumplirse por parte del contribuyente a fin de qué, a fin de poder hacer el seguimiento y el control. Porque el Estado no puede estar de brazos cruzados diciendo voy a esperar aquí que me paguen. Porque si yo espero que buenamente alguien me pague, no me va a pagar nadie, ¿sí? Sin embargo, si yo pongo una formalidad, unos deberes que cumplir, ¿sí? Previos, o sea, mejor dicho, previos, durante la relación y posterior a la relación, ¿verdad? Porque ahí aplicaría la prescripción, ¿no? Entonces, fíjense ustedes en una línea de tiempo, ¿sí? En una línea de tiempo se cumplen estos deberes, ¿no? Entonces, muy bien, de esa relación, porque la relación tributaria puede ser larga, ¿no? Sabemos que yo puedo iniciar las actividades ahora en el 2020 y puedo tener esa actividad 10, 15, 20, 30 años, 50 años. Hay empresas que tienen 50, 60 años, tienen 100 años, fíjense ustedes, de actividad comercial, ¿no? Y obviamente de relación tributaria, ¿sí? De una relación tributaria permanente, ¿ven? En el tiempo, se puede superar. Y obviamente con todos los cambios, las transformaciones que el ordenamiento jurídico pues ha venido implementando en el tiempo. Muy bien, entonces, ¿cuáles serán esos requerimientos de información que le voy a pedir a los contribuyentes? En primer lugar, que se inscriba en los registros. Bueno, en el registro. ¿En cuál registro? En el registro único de contribuyentes. Si hablamos de los gobiernos autónomos descentralizados, pues entonces estaríamos hablando de las bases de datos en donde estén los impuestos prediales, las alcabalas y las tasas, las contribuciones especiales, dependerá de cada uno de los tributos su registro de información o su base de datos, en donde estará establecida su actividad económica. Muy bien. Tiene como deber actualizarla, informar de los cambios, si cambia de domicilio, si cambia de número de teléfono, si cambia de correo electrónico, si cualquier aspecto que tenga relación con esta formalidad de registrarse, pues entonces deberá ser informada a la administración tributaria. Si no lo hace, pues obviamente la administración tributaria va a pensar que usted no ha querido tener una relación transparente. Tenemos que hacerlo, porque es un deber, ¿sí? Solicitar cualquier permiso previo, es decir, por ejemplo, yo pongo aquí el solicitar los permisos de las facturas, ¿no? De facturación, es decir, pedirle al Servicio de Rentas Internas la emisión de una cantidad de facturas ante una imprenta, digamos, reconocida por él, otro registro, fíjense ustedes, en donde les va a pedir pues que sean autorizadas para ser impresas, en el caso de ser impresas. Hoy en día tenemos la facturación electrónica, que evidentemente el Servicio de Rentas Internas maneja el tema de los sistemas informáticos relacionados a las facturas electrónicas, pero también hay otras empresas ya que han empezado a dar este servicio, ¿ya? Entonces ya no solo está el Servicio de Rentas Internas, sino que también hay otras empresas que lo realizan a nivel privado como actividad económica. Entonces, muy bien, se tendrá que pedir las autorizaciones, ¿no? Para facturar electrónicamente,
¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces, a eso se refiere en solicitar permisos. Y habrán otros tipos de permisos, ¿sí? Habrán otros tipos de permisos que se tendrán que solicitar y que, digamos, estarán bajo este régimen de deberes formales. El llevar libros y registros contables es un deber formal. Sí, yo les puse como actividad que ustedes revisaran un video sobre el tema de los deberes formales, ¿no? Justamente que está en la página del Servicio de Rentas Internas, ¿no? Entonces, para que ustedes vean, ¿no? Y vean en vivo y en directo, que no vean ustedes que es solamente su profesor habla y les cuenta. No, yo quiero que lo vean, que ustedes lo vivan, que lo palpen y que ustedes conozcan realmente cómo en la actualidad se maneja el sistema tributario, ¿ven? Y que está ahí todas las herramientas disponibles para los contribuyentes y que el contribuyente le puede decir, yo no sabía, ¿sí? Yo no sabía o no sabía cómo dirigirme, ¿no? De hecho, cuando salen publicidades en la televisión y demás del servicio de rentas internas y todo, llame a tal número, esta es la página web, ¿sí? Y siempre está, digamos, promocionándose y publicitando, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, el llevar libros y registros contables de las actividades económicas, que tiene que ser en idioma castellano, que tiene que ser en la moneda de curso legal, es decir, en el dólar, nosotros, si tuviéramos moneda propia, sería nuestra moneda propia, pero no la puedo llevar en euros, no la puedo llevar en libras esterlinas, ¿no? No la puedo llevar en cualquier otra moneda, la tengo que llevar en la moneda de curso legal que se llama, no se define, y que es la moneda, digamos, que se maneja internamente en el país. Y en el caso de nosotros estamos hablando de dólares. Muy bien. La obligación tributaria dice que no debe de estar, pues, prescrita si digamos, en el tema de dar, pues, algún tipo de información relacionada a nuestras actividades económicas, ¿sí? Hay que presentar las declaraciones, hay que cumplir cualquier otro tipo de deberes que puedan estar, digamos, en cualquier otro tipo de normativa, ¿no? Es decir, los deberes no solamente están establecidos en el Código Tributario, sino que pueden nacer de otras normas, ¿sí? Y debemos estar pendientes porque tal vez decimos, ¿dónde dice que yo tengo que presentar, por ejemplo, determinada información, ¿verdad? O tengo que hacer un reporte, o tengo que hacer algún tipo de generar algún tipo de información en particular que quizás no está en el Código Tributario o quizás no reforma al Código Tributario, sino que nace de otra normativa. Es importante entonces saber que en algunos otros cuerpos de ley también pueden existir la aprobación e implementación de aspectos tributarios, ¿no? No solamente estamos hablando, bueno, de hecho, por ejemplo, hoy en día se debate, ¿no? A nivel interno del Ecuador, quienes manejamos el tema tributario, decimos hay que compilar todo un código algunos aspectos tributarios que están por ahí, digamos, dispersos y que a veces leemos todos los días el Código Tributario, pero no leemos otras normas, ¿sí? Y entonces hay que ir buscando, rastreándolas, ¿a fin de qué? De saber que no caigamos en el incumplimiento de algún deber formal, sobre todo que pueda conllevar a una sanción. Sí, entonces el primer deber formal que debemos de tener siempre será el de proporcionar la información que las normas tributarias nos soliciten, ¿no? Bien, otro deber formal que se tiene y que está relacionado con la actividad de control que hace la administración tributaria, ¿verdad? Es la de colaborar dentro de cualquier procedimiento de inspección o de investigación o de auditoría que haga la administración tributaria. Perfecto. Entonces, ¿qué deberes debe cumplir dentro de esa actividad de inspección? Pues bueno, será el facilitar
que se verifiquen, ¿no? Los tributos, ¿no? El impuesto a la renta, el IVA, el ICE, toda la documentación que esté relacionada con ellos, o todos aquellos documentos, o inclusive las auditorías son oculares también, ¿no? Entonces, en el marco de la estructura de auditoría, es decir, ir a verificar al lugar, ¿sí? Ver que el domicilio de los declarados, ¿no? Porque puede haber más de un establecimiento, ¿sí? Si ustedes leen el RUC, ustedes ponen ahí, dice, ¿cuántos establecimientos tiene? Ah, ya tiene el establecimiento 1, 2, 3, 4, 5, puede tener 10, puede tener a nivel nacional, ¿sí? Y entonces, bueno, entonces nosotros tendremos que ver e investigar a qué establecimiento le pertenece, ¿no? Entonces, puede ir el auditor a verificar y a inspeccionar, pues, cualquier tipo de información que le ha proporcionado precisamente el contribuyente. Muy bien. Le tocará exhibir, ¿sí? Exhibir las declaraciones, los informes relacionados con el hecho generador, los libros de obligaciones tributarias, los documentos, también podrá formular aclaraciones, ¿sí? Es decir, el contribuyente dentro de estos deberes también tiene, digamos, algunos derechos, ¿no? En el sentido de que en la inspección, pues, así como le piden una información, la información siempre tendrá que ser relacionada a, a la información tributaria propiamente, o sea, de la materia tributaria. No es que me va a pedir que le diga cuántos pasajes compré para que se vayan de retiro mis trabajadores. Sí, si tiene un descargo tributario, solo el descargo tributario le pediré, pero no le voy a decir, dígame en qué hotel estuvieron, cuánto costó, ¿sí? ¿Por qué usted usó este hotel y no el de acá? Eso no tiene relevancia, ¿sí? La relevancia es cuánto puedo deducirlo, cuánto puedo, digamos, usar ese gasto como gasto, ¿no? Dentro de la tributación, etcétera, bajo las reglas que establezca la tributación. Muy bien. Entonces, digamos ese es uno de los derechos que tiene este contribuyente, ¿no? Dentro de esa inspección. Concurrir, dice, en los oficios de la administración tributaria cuando sea requerido por autoridad competente, ¿no? Entonces, es decir, si la administración tributaria le pide a usted que vaya a las instalaciones del Servicio de Rentas Internas, por decir un ejemplo, pues entonces no deje de asistir, vaya, ¿cuál es el problema? ¿Sí? Si usted tiene algo que esconder, entonces tiene problemas, pero si no tiene nada que esconder, tiene que ir, ¿sí? Entonces se puede asistir a cualquier convocatoria que le haga la administración tributaria, no necesita, digamos, evadirla, ¿sí? Sino más bien afrontarla. En el incumplimiento de los deberes formales les había dicho que existía una responsabilidad. Por lo general es una responsabilidad de carácter pecuniario, es decir, una multa. ¿Sí? Me dice que será sin perjuicio de cualquier otro tipo de responsabilidad, es decir, que puede existir una responsabilidad civil que será de glosa, ¿verdad? Es decir, la glosa tributaria, ustedes verán o escucharán a quienes manejan pues, temas de tributario que se hablan de las glosas tributarias, es decir, de responsabilidades pecuniarias civiles que ameritan devolver, digamos, un dinero, ¿no? Pero también yo les dije, y desde el inicio, cuando vimos y revisamos en qué consistía esta materia del derecho tributario, dijimos, vamos a llegar hasta las responsabilidades penales, es decir, en lo que es evasión, elusión tributaria, ¿verdad? Y delitos tributarios o delitos contra la administración tributaria, que en cualquiera de esos aspectos ustedes lo van a poder, digamos, identificar. Entonces, definitivamente, estamos hablando de responsabilidades inclusive penales, ¿no? Entonces, en el caso del incumplimiento de estos deberes formales, si pudiese existir cualquier tipo de indicio de responsabilidad civil o penal,
pues entonces será muy aparte, es decir, se aplicará no solamente la sanción en deberes formales, sino que también se va a tener que resarcir en cualquier otro tipo de responsabilidad que pueda incurrir el contribuyente. Cuando hablamos de deberes de terceros, ¿sí? De terceras personas, el legislador pensó en que en esta relación tributaria, eh, no solamente, ay, no solamente está, digamos, inmerso el contribuyente, ¿sí? No solamente está inmerso un contribuyente, pueden haber terceras personas, es decir, aquellas personas que están relacionadas con la actividad económica que puedan realizar los contribuyentes y que, por ejemplo, resulta ser que yo vendo telas, ¿sí? Y almacenes de Prati, por decir, ¿sí? Tiene un taller o contrata talleres para que haga ropa. Si ellos me compran a mí los insumos, ¿ya? Y la entrega a los talleres, ya por decirles. Entonces, yo soy un tercero en esa relación. Van a inspeccionar un impuesto de almacenes de Prati. Entonces van a decir, bueno, queremos saber quién es su proveedor de telas. Ah, ya, la abogada Abel es la proveedora de telas. Muy bien. Entonces, me piden información a mí. Entonces, esas personas terceras pueden estar también dentro de este proceso de investigación o de inspección. ¿Sí? Y entonces también será un deber de ellos entregar la información. ¿Sí? Entregar la información relacionada con la actividad comercial. ¿Ya? Entonces, podrán comparecer como testigos. Eh, y obviamente deberán pues presentar los informes, exhibir documentos, sí, que puedan tener en su poder. Por ejemplo, las auditorías también, ¿no? En las sociedades, los auditores externos emiten criterios tributarios. Dice, tiene que tomar correctivos en materia tributaria tales, tales y tales. Si usted presenta sus estados financieros y no acogió eh, las recomendaciones establecidas en el informe por parte de las auditorías o del comisario, ¿sí? Pues entonces la administración tributaria puede desde ahí, digamos, decir, oiga, aquí usted tuvo una observación, o sea, ¿qué pasó? Sí, entonces son esos terceros que van a poder, digamos, intervenir y poder esclarecer los temas de la relación tributaria, y a eso se le llaman deberes formales, ¿ok? En estos deberes formales también eh, podemos identificar información que no es relevante o que, mejor dicho, se protege, eh, se la se la reserva, eh, digamos que el legislador ha considerado que esa información no puede ser tocada, ¿ya? Y tiene toda la razón, ¿sí? Y estamos hablando de, bueno, esto no pasa solamente en la materia tributaria, también pasa en otras materias del derecho, ¿no? Y dice, bueno, los ministros de culto, ¿no? O sea, los sacerdotes, los pastores, las personas pues, que se dedican a lo que es la religión y demás, ¿no? Obviamente lo que tenga que ver con secretos de, ¿cómo se llama ¿cómo se llama estos secretos? Secretos que hacen estos ministros de culto, ¿no? Eh, del secreto de confesión, ¿no? Entonces, el secreto de confesión, obviamente, no van a poder ser tocados. O sea, no es que, padre, resulta ser que no le pagó los impuestos al Estado, ¿no? Y entonces la administración tributaria diga, le han de ver, se haber confesado con el cura, ¿no? Entonces, eso no procede.
y digamos todo lo que tenga que ver con la materia de cultos. Podría ser tal vez, tendríamos que pensar mucho más en ver qué abarca, ¿no? ¿Qué abarca este derecho al culto, ¿no? Bueno, eso es una materia que también lo podemos ver, ¿no? Por ejemplo, yo lo vi en derecho canónico en la católica, ¿no? Nos daban derecho católico, ¿no? Derecho canónico. Y bueno, claro, nosotros, porque la católica era una universidad, pues obviamente con, con digamos, tiene su seguimiento a la Iglesia Católica, y entonces, claro, nos enseñaban lo que era derecho canónico, ¿no? Y entonces, bueno, ahí nos decían, ¿no? Todos los derechos, todos los deberes que pueden existir dentro de este sistema de derecho canónico, ¿no? Pero bueno, otras religiones también podrán tener los mismos parámetros o quizás otros, ¿no? Y habría que ver y analizar cómo son, digamos, cada uno de estos puntos. Muy bien. El secreto profesional, los abogados tenemos secreto profesional, o sea, usted no le va a decir, sí, es verdad que mi cliente ha sido un evasor, sí, usted debe tener discreción, debe tener prudencia, sí, debe de usar, no es que está mintiendo, simple y llanamente está, digamos, manejando una situación legal que obviamente la ética lo va a regular, ¿no? ¿Por qué? Porque usted va a buscar digamos, los medios para que las controversias que puedan tener entre la administración tributaria y el contribuyente sean, digamos, subsanadas en el marco de la ley, ¿no? Entonces, evidentemente que si ya sabemos que tenemos un cliente que es culpable, ¿sí? Usted no va a decir eh, a rajatabla, es inocente, ¿sí? Que no es así, o sea, si todos los indicios y los elementos, nosotros simple y llanamente somos profesionales que debemos hacer que la justicia llegue, y bueno, si alguien es culpable y ser sancionado, tenemos que buscar que dentro de la sanción, digamos, también existen unos derechos, ¿no? Existen unos derechos, ¿no? Para esa persona que ha cometido un delito, o sea, ¿cuáles los derechos humanos? ¿Sí? No es que voy a decir, ay, que lo encierren y que le den todos los años que puedan y que le caiga todo el peso de la justicia y ojalá que adentro también ni sobreviva, o sea, eso no podemos hacer, ¿ven? Eso es exceso, eso no puede darse. Nosotros tenemos que saber que la justicia busca un equilibrio y que obviamente así exista la posibilidad de que usted tenga un cliente que va a ser sancionado, pues que se respeten al menos los derechos básicos que alrededor de esa sanción puedan producirse. ¿Ya? Esa es la misión que tenemos, esa es la responsabilidad que tenemos como profesionales, ¿ven? En el marco de la ética, ¿sí? No es que nosotros tenemos que mentir, no es que nosotros tenemos que manipular la norma, no es que nosotros tenemos que distorsionar la interpretación de la norma, eso no es lo procedente, ¿sí? Eso no es lo correcto. Nosotros tenemos que actuar con mucha ética en ese sentido y buscar que los elementos que concurren en la norma, ¿sí? Sean expuestos y sean tratados con la justicia que debe ser tratada. Fíjense ustedes que es muy diferente a manipular, a inducir engaño, ¿sí? Porque esas cosas están dentro del mal proceder. ¿Sí? Y nosotros no somos personas para mal proceder. Nosotros enseñamos a las personas, ¿sí? A los ciudadanos, a los clientes que nos tocan, a que procedan dentro del marco de la ley, dentro del orden de la ley, ¿sí? Y por eso el perfil del abogado no es el ser un abogado que crea conflictos. Vamos a demandar a todo el mundo, vamos a hacer un lío, que esas marañas existen profesionalmente. Hay gente que es así, que es conflictiva. Sí, ay, el abogado tiene que ser peleador, ¿no? No, el abogado tiene que ser conciliador en primera instancia. Hay que pelear algún derecho, porque obviamente hay derechos que son muy superiores y hay personas que no los respetan. Ah, muy bien, entonces ahí sí voy a poner en discusión con un tercero, con un juez,
¿sí? Entonces, fíjense ustedes, ese es el abogado. El abogado no está para entorpecer la norma. Nosotros estamos para que el orden jurídico se mantenga, para que tengamos una sociedad justa, ¿sí? A eso tenemos que hacer. Entonces, obviamente, fíjense ustedes, por eso es que el legislador piensa en este equilibrio y dice, yo no puedo tener este tipo de información, porque esa información es desleal, ¿sí? No puedo tener un abogado que diga, es culpable, yo lo defiendo, pero es culpable, porque eso no es correcto, ¿sí? Ya, eso no es lo correcto. Yo no puedo estar viviendo en esa doble moral, ¿verdad? En que digo, por este lado digo, no, usted es inocente, no se preocupe, yo aquí le voy a ganar el proceso, ¿sí? Y del otro lado decir, él es culpable, ¿sí me explico? Eso no se puede hacer. No tiene que tener un comportamiento dentro del marco de la ley, de la ética, de la moral, de las buenas costumbres, de la buena fe, ¿sí? A eso va. Entonces, obviamente, quienes tenemos a cargo, ¿verdad? Estos secretos profesionales y también los ministros de culto, ¿verdad? El cónyuge, ¿sí? Los hijos, los sobrinos, los cuñados, los hermanos, ¿ven? Tienen un vínculo, tienen un compromiso, tienen sentimientos involucrados que definitivamente no podemos exigirles que estén en ese conflicto moral, ¿sí? En ese conflicto moral que el día de mañana sea usado en contra, ¿sí? Porque eso daña la armonía, ¿ven? Daña la armonía. Entonces, ¿qué dice la ley? Con mucha prudencia, dice, no vamos a considerar estos argumentos. No podemos pedir este tipo de información, porque no los podemos confrontar de esta forma. Nosotros tenemos que buscar los elementos, ¿de qué manera? Objetiva, porque aquí hay subjetividad, hay intereses que están ahí, ¿sí? Usted no le puede pedir a un hijo que le falte el respeto al padre, por más delincuente que pueda ser, fíjese usted, ¿ya? ¿Ya? Entonces, claro, el ejemplo es esencial, primordial, ¿sí? Pero lamentablemente si a alguien le tocó vivir en esas circunstancias, muy probablemente esta persona tendrá un poder de dominio, ¿sí? De amedrentación con su familia, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, en todo esto que piensa el legislador, al momento de considerar la información que puede obtener la administración tributaria. Es decir, fíjense, a veces en algunas clases, cuando me ha tocado explicar algunas instituciones jurídicas, siempre me preguntan, ¿cuál es el límite? No ven el límite de la ley. Aquí están los parámetros. Son los límites que la ley da. ¿Sí? Y le dice usted, ¿hasta dónde puede actuar? ¿Ya? Esos son los límites. Dice, usted puede actuar, usted puede buscar información, señora administración tributaria, pero usted no puede excederse. Sí, usted no puede excederse. Muy bien, ¿cómo no se va a poder exceder? Usted no me va a venir a mí a poner en un juicio un testigo que sea un hijo. Un hijo no puede venir a inculpar al padre. No necesariamente, fíjense ustedes, que ya en sentencia se lo ha explicado de esa forma, ¿no? Aquellos que tienen relaciones sentimentales, ¿no? Que ni siquiera son cónyuges, sino que son convivientes o finalmente son novios, ¿no? Como se dice, ¿no? Con derechos. Y bueno, pues entonces estas personas tienen sentimientos involucrados, ¿ven ustedes? Entonces, utilizarlos, ¿sí? Y por eso siempre digo, si pensamos que la ley es un instrumento de venganza, entonces estamos por el camino del mal. ¿Sí? La norma no puede ser un instrumento de venganza, no puede serlo, no puede ser utilizado, no puede ser politizada. ¿Ven? Que también es una forma de hacer venganzas. ¿Ven? Entonces no estamos nosotros para atender venganzas personales. ¿Sí? Si viene alguna persona y le dice a usted, es que yo quiero que fulano de tal se hunda en la cárcel, esté ahí, o sea, usted ya visualiza que ese proceso va a estar distorsionado, que ese proceso van a haber excesos, que en ese proceso se va a ventilar todo lo que usted ni se imagina que puede ventilarse ahí. Pero al juez le interesa eso. ¿Es esa la verdad procesal que queremos demostrar dentro de un proceso? ¿Sí? ¿Es eso una controversia real? ¿Es esa la razón por la cual yo tengo que activar el sistema de justicia para que luego se perdonen
¿sí? Se confiesen y se perdonen por afuera y después nos dejan con los líos legales, ¿ven? Y nosotros haber destrozado el sistema jurídico, y como estos casos, se los digo, son de la vida real, ¿sí? Son de la vida real. Yo recuerdo que iba a la corte cuando estaba, así les va a pasar a ustedes cuando empiecen a trabajar, cuando iba a la corte, sí, me tocó una vez estar en un juzgado y en el juzgado se estaba ventilando un divorcio. Esos cónyuges, sí, antes de divorciarse, porque recién estaban en el proceso de divorcio, fíjense ustedes, cogieron todo lo que encontraron en el escritorio del secretario, hasta la máquina de escribir, y se las volaban unos entre otros. ¿Ven? Volaban los papeles, volaban los expedientes, las carpetas. O sea, estaba descontrolada la situación. ¿Ven? Descontrolada. Entonces, ¿es eso el derecho? ¿Es eso lo que nosotros queremos? ¿Es esa la actuación de un abogado en la práctica? No, señores. ¿Sí? El respeto a la ley, el respeto al orden, el respeto al ser humano, el respeto a los derechos humanos, siempre deben de primar, y somos nosotros los llamados al orden. Somos nosotros los llamados. Fíjense que hoy justamente me acordaba, me tocó asimismo ir a un juzgado y la otra parte estaba indignada, ¿no? Que le había llamado a esta persona, era un tema de alimentos, le había llamado a este chico y le había dicho, vas a ver que hoy te destrozo en el tribunal, mi abogado te va a hacer pedazos, es una cosa, pero que lo tenía asustado, y ese pobre muchacho llegó y me dijo, abogada, me van a destrozar en el juzgado frente al juez, ¿ven? Y entonces yo le dije, tranquilo, que no va a pasar eso, ¿sí? Y entonces fuimos, nos sentamos, y yo muy tranquilamente, ¿sí? Como era la parte demandada, pues me dice el juez, ¿tiene alguna propuesta? Sí, le digo, le vamos a pasar tanto, ¿ya? Esa es mi propuesta. Ah, ya, perfecto. Y la otra parte, y el otro abogado, como vio que yo le dije, esta es la propuesta, pues ya todo lo eufórico que pudo haber querido actuar, oír y desplayarse, se bajó, porque realmente no había nada que pelear, no había nada que discutir ni nada que ventilar. Si la señora estaba celosa, estaba resentida, estaba dolida por la separación o lo que sea, señora, ese no es el problema en este juzgado. El problema es que tienen una menor de edad que hay que alimentar. ¿Él está dispuesto a pasarle la pensión alimenticia? Sí, esa es la controversia. Y ya se solucionó, porque usted solo dígame si quiere aceptarla o no. Y se acabó en 5 minutos. ¿Ven? Porque así tenemos que dirigir las cosas. Lo mismo pasa aquí. Entonces no podemos manipular, por eso, información que no está acorde. Tenemos que pelear sobre los temas tributarios. ¿Hay alguna controversia? ¿Realmente hay una diferencia? Sobre esa diferencia tenemos que hablar. Por eso es que cuando nos dicen que hagamos las demandas, dice, por favor, la pretensión concreta. Usted la pretensión en 2 líneas. Quiero que me pague esta deuda. Quiero que me fije en la pensión alimenticia. Quiero que me haga el régimen de visitas. Es concreta, ¿sí? No tengo que irme para ningún otro lado. Igual va a pasar aquí en lo tributario, ¿sí? De hecho, cuando veamos la parte judicial, ustedes se van a dar cuenta. El proceso es sencillo. No es un proceso complicado. Entramos a debatir lo que sustancialmente en lo tributario es discutible. Usted no me ha considerado este documento como un gasto deducible de mis gastos. Usted quiere que yo pague impuestos sobre este. ¿Por qué? Muy bien, vamos a analizarlo. ¿Y lo analizamos con quién? Con los jueces, que son los técnicos, con los peritos, con la intervención de quien tenga que hacerlo. Pero yo no tengo que ir como administración tributaria a decir, ahorita le saco esta debajo de la manga, que será la cónyuge, que están separados y ahorita se quieren divorciar y resulta ser que ha ocultado patrimonio y lo voy a poner en contra. No podemos hacer eso. Sí, por eso la ley es sabia. ¿Sí? Es sabia y nos pone este límite. Dice, a ver, cuidado, nosotros vamos a querer actuar con información que hasta cierto punto no tendrá relevancia, ¿sí? No tendrá relevancia. Y que tampoco serán parte de la responsabilidad de ese contribuyente, ¿ok?
Entonces, muy bien. ¿Qué otros requisitos de información se pueden hacer, no? O mejor dicho, ¿qué requisitos deben de cumplirse para cumplir justamente el tema de las inspecciones, ¿no? Entonces, todo lo que se discuta tendrá que justificar una relevancia tributaria. Con la materia tributaria, como les dije, este gasto deducible no quiere ser considerado por la administración tributaria, perfecto. Esa es la relevancia. Vamos a discutir si ese deducible pertenece o no pertenece al descuento tributario. Punto. Se acabó. Debe ser razonable, debe estar enmarcado en la ley, por supuesto. Siempre principio de reserva de ley, la ley nos da todo el camino porque es derecho público. Como les digo siempre, el derecho público es como un recetario de cocina, ahí están todos los elementos que deben concurrir para la validez de las actuaciones, ¿ya? En las cuales podemos incurrir. Por eso sabemos por dónde tenemos que caminar, ¿verdad? La ley nos lo da, que hasta dónde llego y desde dónde parto. Parto desde aquí y hasta dónde tengo que llegar. Bien, respetar evidentemente el principio de defensa, ¿no? Es decir, darle todos los mecanismos necesarios y todo el espacio y todos los tiempos, los plazos que las normas establecen y que no violenten, digamos, este derecho a la defensa. Es decir, en el que usted no me dio oportunidad para contestar. Sí, usted no me dio oportunidad para yo poder, usted no me notificó en el tiempo y por lo tanto usted no puede pensar que se ha hecho un proceso con todos los pasos que se debe cumplir porque no me permitió defenderme en las etapas, ¿verdad? Muy bien. Si hablamos de inspecciones, pues hablamos que se van a levantar unas actas de inspecciones, ¿no? Es decir, debe constar en un documento. En derecho público se hace por escrito y por lo tanto nos tocará hacer una actuación por escrito. Es decir, dice, se instrumenta un acta, ¿sí? Entonces, el día de mañana, usted si tiene alguna inspección tributaria, usted le va a decir, bueno, ¿cuál es el acta de inspección, el acta borrador y el acta definitiva posteriormente, ¿no? Y entonces, decimos que, bueno, ¿dónde está este documento en que se instrumenta cada acción que ha hecho? Hemos recibido un oficio de notificación que se nos va a requerir esta información y todo se deja sentado en el acta, ¿ok? En el tema de los deberes formales, yo les había dicho que podía proceder algún tipo de sanción. Las sanciones que pueden proceder son la clausura o las multas. Sí, son las dos de esa, digamos, de esa especie de sanciones que puede tener la administración tributaria, la que procederá si es que yo no he cumplido con los deberes formales que estamos revisando ahora. También tenemos la potestad que tiene la administración tributaria en relación al establecimiento de la obligación, ¿no? Una determinación de la obligación tributaria. ¿Cómo se hace esta determinación de las obligaciones? Pues bueno, el obligado, es decir, el sujeto pasivo, sí puede hacer una autodeterminación o una autodeclaración, que no es otra cosa que llenar un formulario. Hoy digitalizado, hoy basado en un sistema, ¿sí? Que digito y lleno todos los datos que me piden. Entonces eso es realizado por el sujeto activo, perdón, el sujeto pasivo. Pero el sujeto activo de la obligación tributaria también puede hacer este procedimiento de determinación. Es decir, por ejemplo, el impuesto predial, ¿verdad? El municipio es el que hace el cálculo y todo, usted nomás ingresa el número de catastro de su predio y le sale el pago, ¿no? Y dice, bueno, tiene que pagar tanto. Perfecto. Entonces a esa determinación se le llamará determinación directa. Pero también puede haber una determinación presuntiva, ¿sí? Presuntiva, es decir,
se presume que hay determinadas actividades. Esto se basa en una tabla de coeficientes que ya la administración tributaria las tiene identificadas y que a la larga va a ser simple y llanamente ubicar cuál es la actividad económica y sacar, digamos, una proyección de cuánto se debe haber pagado en impuestos, ¿no? Pero son las dos formas o las dos fórmulas que nos permiten hacer la determinación de la obligación tributaria. También existe la figura del recargo, ¿sí? Que será del 20%, una especie de sanción, ¿sí? La doctrina lo identifica como una especie de sanción, pero es para los casos en que quizás no se ha hecho la declaración tributaria con exactitud, hay errores, ¿sí? Y entonces, digamos, se pone un castigo, ¿no? Porque, ¿cuál es la finalidad? No, la finalidad es que todos los contribuyentes, como yo le dije, la administración tributaria no va a esperar a que le pague. Porque definitivamente se olvidó, ¿qué nos pasa? No, nos podemos olvidar, nos podemos, digamos, sin intención de daño, no hacer, digamos, los pagos, ¿no? En tiempo oportuno. Y el Estado necesita, ¿no? Precisamente por eso pone un orden, ¿no? Por eso el Código Tributario le permite hacer justamente todo una implementación de cómo va a atender el tema de los tributos, ¿no? Entonces pone tiempos, por eso hablamos de cuándo nace la obligación tributaria y cuándo es exigible, ¿no? Porque no es que el día de mañana todos, el día lunes 30, tenemos, por decir, ¿no? Todos los 30 de cada mes tienen que ir a pagar y entonces resulta que está atiborrado de gente. Entonces pone cronogramas que, digamos, sean asequibles y que sea manejable para todos los contribuyentes que quieran hacer el pago, ¿no? Entonces, claro, esto de aquí puede pasar y habrá personas que incurrirán en la aplicación de algún recargo por atrasos o por haberse equivocado en el tema de la declaración tributaria. Entonces eso en cuanto a los deberes formales, ¿no? Bien, hasta ahí nos vamos a quedar porque son las 11 de la mañana y ya mismo se me va a cortar el video. Pero bueno, hemos visto el tema de los deberes formales. Vamos a ir a la plataforma, por favor, ahí hay un foro en el cual les he pedido nos haga una opinión, que emitan una opinión ustedes sobre, justamente sobre los deberes formales, y les he puesto un trabajo autónomo también que realizarán, ¿no? Hasta el día lunes. Y bueno, ya es viernes, desearles un feliz fin de semana y que nos vemos el día lunes en nuestra clase del día lunes, que tenemos 3 horas de clases y que, digamos, trabajaremos también con nuestras actividades semanales, ¿no? Eso, y espero que les haya gustado este tema, que está bastante sencillo y que, digamos, puedan ustedes compartir unas buenas opiniones en nuestro foro. Así que los invito al foro para que realicen esta actividad. Entonces, feliz fin de semana, chicos. Díganme.